Estamos de regreso. Sí, mira, para completar lo que hablábamos en el segmento anterior, a veces uno ve lo necesario de que haya alternabilidad en el poder, la necesidad de que todos los estamentos políticos de un país tengan la oportunidad de advenir a la cosa pública, porque eso es una modalidad de equilibrio que enrumba a una nación no por el antagonismo, pero sí por la equidad. A veces uno oye también a los que hoy aspiran a hacer un cambio y llegó un momento en que el discurso era auspicioso, era estimulante a Atahualpa. Ver cómo esta gente se dispuso ante la Junta Central Electoral a elevar instancias, que están utilizando los recursos del poder y eso hay que acabarlo. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Y vemos ese discurso. Pero luego Atahualpa, uno se desilusiona, se decepciona cuando tú ves que los mismos que promueven la moralidad, la ética, la ortodoxia legal ante el organismo correspondiente también están haciendo lo mismo. Ayer se le escaparon unas fotos a la candidata vicepresidencial del Partido Revolucionario Moderno haciendo una reunión de dirigentes del partido en plena política en la sede de la alcaldía de Mao. Entonces, ¿con qué moral ustedes acusan a los oficialistas que pueden estar violando la ley, como siempre lo han hecho todos los partidos en el poder, el uso inadecuado de los recursos públicos en su provecho político? ¿Con qué moral ustedes entonces pueden convencerme a mí de que ustedes llegan al poder con la intención de cambiar eso? Entonces uno ve que parece ser una especie de posición de pose. Pero eso no es nada. Dile a Cris que te pase un video del ayuntamiento de Baní utilizando los recursos del ayuntamiento de Baní para quitar todas las vallas y los letreros de Gonzalo Castillo. Vamos a verlo. Vamos a, creo que lo tenemos. Sí, ahí lo tenemos. Bueno, yo vi ese video en las redes sociales. Donde se estaban desmontando exclusivamente los letreros de Gonzalo Castillo. Y yo creo que lo que pudo haber sido un punto de partida ventajoso para el PRM sobre todo y la oposición en sentido general, el accionar de los alcaldes y los ganadores de distritos municipales les ha desfavorecido en esta etapa de la campaña por la forma en que han iniciado sus gestiones al frente de esas demarcaciones municipales. Entonces, uno al final, Atahualpa, termina concluyendo en que es todo lo mismo. Entonces, ¿por cuál sendero se va a enrumbar este país si no teamos en el horizonte inmediato un cambio en términos éticos? Porque al parecer todo es lo mismo. Por eso traigo estos ejemplos, no para defender ni para atacar a uno, sino que en su momento, cuando vi a la oposición reclamar ante el organismo comicial al dictamen de medidas cautelares para frenar esa práctica tan censurable del uso de los recursos públicos, yo me adherí. Entonces uno ve estos ejemplos y dice, pero ven acá, ¿dónde está la moral? ¿Dónde está la ética? Todos al parecer son lo mismo. Y ahí vuelvo. Es una quimera. Este país no se va a enrumbar por ahí. ¿Por qué? Porque el juego de intereses particulares desde todos los resquicios nacionales va a impedir un gran acuerdo nacional. Aquí la iglesia tiene su interés, los empresarios el suyo, entre los empresarios, los comerciantes por un lado, los industriales por el otro, los políticos por el otro, y la gente menuda sale a diario a buscarse lo suyo sin importarle lo que le pase al resto del país. Así es difícil porque todavía el material humano dominicano no tiene la fiabilidad ni la presteza para acometer esos lineamientos de ética. Bueno, miren, en el día de hoy se había hecho un llamado por parte de Reconocidos, que es una organización que defiende los derechos, o supuestamente defiende los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana, dicen ellos. Y esta manifestación estaba motivada
con un eslogan simple, una flor para Floyd, en homenaje o en recordatorio a George Floyd, el afroamericano que fue asesinado en Estados Unidos, como ustedes ya conocen la información. Una movilización organizada aquí en la República Dominicana, siendo la primera, y desde que empezó a circular esta convocatoria en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, se hizo la advertencia de que primero no es el tiempo para usted estar convocando a manifestación en medio de una pandemia, porque si condenamos al peregrino de Puerto Plata y vivimos condenando a todos los que están haciendo actividades donde hay una gran concentración de personas, lo lógico es que se entienda que esto no se iba a permitir. Pero surgió la otra parte, la parte de la organización de la llamada Antigua Orden Dominicana, que su accionar o su presencia es defender supuestamente los derechos de los dominicanos frente a los haitianos. Bueno, pues vino la actividad, como ustedes pueden ver en pantalla, y terminó con la intervención de la Policía Nacional, casi un enfrentamiento entre los que se oponían y los que promovían esta actividad, y la detención de los principales, o de por lo menos la principal activista de esta actividad, que es la señora Belique. Creo que es Ana María, que se llama Ana María Belique, donde fue introducida en una unidad de la Policía Nacional, gritando libertad y esto es un abuso y todo esto. ¿Pero contra qué? Porque ella promovía esta manifestación no solo como respaldo a las manifestaciones que se han dado en Estados Unidos por la muerte de Floyd, sino también como una muestra de rechazo al racismo del pueblo dominicano, sobre todo contra el pueblo haitiano. En un momento que no es propicio, queriendo aprovechar esto que ha estado pasando y extrapolarlo a la República Dominicana con todo el riesgo que eso conlleva, apoyado esa iniciativa por dominicanos que se suman al coro y que reciben dinero de organizaciones internacionales. Evidentemente, una provocación y una imprudencia más que todo. Pero se buscaba el efecto de que en República Dominicana no permitieron que se hiciera una actividad de recordación y de rechazo al racismo en Estados Unidos, ¿verdad? Pero aquí hay que hacerlo en República Dominicana. Y aprovechar y entrar el elemento racista nuestro contra el pueblo haitiano. ¿Cuál es el racismo? Que eso está hablado muchísimas veces, del pueblo haitiano del pueblo dominicano contra Haití. Si pasamos licencia de cuántos dominicanos han muerto en manos de nacionales haitianos y cuántos nacionales haitianos han muerto en manos de dominicanos, el número resulta negativo para los ciudadanos dominicanos. ¿Dónde está la persecución que se estaba haciendo alusión en la promoción de este acto? Que evidentemente fue una imprudencia y que debió ser desde un principio advertido por las autoridades y no esperar que se congregaran cerca de la puerta cerca de la puerta del Conde, del altar de la patria, para generar lo que se generó en el día de hoy y que estas imágenes recorran el mundo como que República Dominicana mantiene su racismo, porque como esto ha salido un poco de los medios, había que revivir otra vez el tema. Entonces es una pena que se haya dejado que se llegara ahí a ese momento y a ese escenario para entonces tomar las medidas que se tomaron en el día de hoy. Mira, Atahualpa, posiblemente lo que diga ahora les va a disgustar a mucha gente. Las reacciones populares en Estados Unidos no son necesariamente espontáneas.
hay un gran sentimiento entre las minorías étnicas y migratorias económicas en que ese país se aboque a un estado de equilibrio discriminatorio, que no haya discriminación, de que todo el mundo sea tratado por igual, de que no haya racismo. Todo eso es cierto. Hay una gran cantidad un enorme sector de la población norteamericana que anhela que esas diferencias pues se subsanen. Y hay otra gran porción, quizás igualitaria o aún mayor, del pueblo norteamericano que aún alienta esas diferencias y ese racismo. Ahora, las protestas en Estados Unidos, las que se han importado allende los mares norteamericanos y la que aquí se ha hecho, no es una situación espontánea, ni es puramente circunstancial. No. En Estados Unidos hay sectores poderosos, muy poderosos, que tienen ramificaciones políticas que están alentando a la protesta, que la están alentando a la violencia, y hay sectores radicales que obedecen también los mandatos de unir la protesta con el vandalismo. Eso tampoco es espontáneo. Eso tiene sus ramificaciones empresariales y políticas allende los mares y dentro del territorio norteamericano. Lo que aquí pasó es una ramificación, un destello de toda esa política que no se limitó al territorio federal de Estados Unidos. También exportaron las protestas hacia otros países, porque hay detrás de todo esto una gran conspiración, Atahualpa. No es que uno no proteste en el interior de su ser contra las iniquidades y las cuestiones discriminatorias. No, uno no está de acuerdo con ese apartheid en Estados Unidos, como tampoco estoy de acuerdo con el comportamiento de los negros en Estados Unidos, que por años se han hecho el papel de víctimas para desoír una serie de mandatos éticos y de comportamiento. También hay muchos antivalores cívicos en la raza negra norteamericana que se han querido hacer las víctimas. También hay mucho de mal comportamiento. Y no me vengan que eso es por la discriminación. De todas maneras, uno quisiera que hubiese un estado de equidad, pero lo que sucedió aquí con la Belique, lo que está pasando en Francia y en otras latitudes y lo que está dentro de Estados Unidos, no es solo la reacción espontánea de la gente, es toda una gran conspiración. Esto no le va a gustar a mucha gente, pero la historia está ahí. Revísenla. Historia reciente, revísenla. Revísenla. Bueno, ahorita cuando hablabas del tema electoral, se quedó un dato, y cuando hablabas de la solicitud del presidente o del Poder Ejecutivo para la ampliación de la extensión del estado de emergencia, se quedó el dato, para aquellos que no se han enterado todavía, de que el Senado de la República aprobó, como se esperaba, la solicitud del Poder Ejecutivo y le otorgó los 17 días solicitados por el Poder Ejecutivo, con la ausencia de los legisladores, de los senadores de la oposición. 19 votos a favor y la ausencia de los senadores de la oposición. Y en esa misma sesión se aprobó con algunas modificaciones el proyecto de ley de manejo de agua en la República Dominicana. Ahora pasa esto a la Cámara de Diputados, que se supone que debe conocerlo en la próxima sesión, donde está incluido también en el orden, porque no se conoció en la sesión anterior, el tema del 30% de los ahorrantes, o sea, de los cotizantes en el sistema de seguridad social en el fondo de pensiones. Sí, pero perdón. Antes de irnos, hay quienes opinan que eso es producto del reglamento interno. No, la agenda es por sesión. O es una costumbre agendar e incluir en la agenda del día lo que se quedó en otra, pero no necesariamente se transfiere lo que se dejó de hacer porque cada sesión es única. Habría que agendar eso en la Cámara de Diputados o reagendarlo en la Cámara de Diputados. Algunos dicen que se mantiene el orden con la sesión siguiente.
No, pues si fuera así, los proyectos de leyes no se cayeran, Atahualpa, Ciertamente. por el vencimiento de sesiones consecutivas. Eso no es así. De todas maneras, vamos a ver, porque al parecer la composición de la mayoría mecánica luce que ha cambiado en la Cámara de Diputados. Y a propósito de eso, ya para irnos a publicidad, sigue el premio al mejor actor del escenario político, el diputado Botello, ahora con una denuncia mucho más grave, diciendo que hay 4 legisladores que han sido supuestamente, se han puesto en subasta. Esa fue la palabra que él señaló, y que se ha manejado la cifra de 100 millones, porque aquí se habla de millones como hoja de palo, 100 millones de pesos para esos legisladores, y que el que vote ya sabe que recibió, el que vote a favor de la extensión del periodo de emergencia ya se sabe que fue que recibió dinero. Evidentemente para mí me luce esto un chantaje, pero él dice que está dispuesto a llevarle los nombres al Procurador General de la República. Yo quisiera como que alguna vez se pudiera hacer una limpieza en el Congreso de la República. Una limpieza, a ver si cambiamos, si vemos, caramba, legisladores responsables, enfocados en hacer un buen país. Porque ya como que uno está harto con J de todas estas triquiñuelas, denuncias y actuaciones de políticos que, aunque pertenecen a una generación nueva, tienen las mismas o las peores mañas que las generaciones pasadas. Venimos en un momentito con más aquí en Q por los canales de Boreal Televisión.